¿Qué tal? Bienvenido a mi canal DanTechCA. En esta oportunidad te voy a mostrar rápidamente el funcionamiento de lo que es el reloj Paragon, un reloj muy usado en el mundo de la refrigeración comercial. Se instala en las que son los cuartos fríos o las cavas frías, donde se conservan los alimentos, las carnes, en supermercados, en hoteles, y te mostraré cuáles son los ciclos, las conexiones eléctricas y su funcionamiento. Quédate en este video, no te vayas, suscríbete para que estés atento a muchos videos que estaré subiendo sobre reparaciones técnicas de electricidad, refrigeración y mucho más. Gracias por visitarme, comenzamos con el video. El reloj de descongelación Paragon. A veces el ciclo de apagado estándar no es lo suficiente largo para descongelar el evaporador. Entonces este problema usualmente ocurre cuando se mantiene la temperatura del cuarto frío entre 34 y 36 Fahrenheit. Entonces el evaporador también puede desarrollar demasiada escarcha. Cuando el cuarto frío recibe mucho uso intensivo durante el día, los productos tienden a calentarse, tienden a dañarse, y también las juntas de las puertas defectuosas también ocasionan el deterioro de los alimentos. Entonces nosotros como técnicos tenemos que planificar cuándo y cómo lograr apagar el compresor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un cuarto frío, donde se usan este tipo de reloj de tiempo o temporizadores. Este es un modelo. Hay muchos tipos de cuarto frío o cavas que son usados en hoteles, restaurantes, en lugares de carnicería, de conservación de carnes, de alimentos. Entonces siempre es adecuado planificar unos tiempos o unos periodos de descongelación automática. Para ello vamos a utilizar el reloj de tiempo, que es el Paragon, para apagar el compresor el tiempo suficiente para lograr la descongelación del aire. Normalmente los descarches están programados para cuando el cuarto frío no está en uso. Por ejemplo, las 2 de la madrugada, que son las horas donde no hay mucha actividad, por 1 o 2 horas se programa el descongelamiento, y esto le da al Selpertin tiempo suficiente para derretir la escarcha acumulada durante el día. La temperatura del producto en el cuarto frío puede aumentar en algunos grados, pero no lo suficiente como para causar deterioro de los alimentos cuando se completa el periodo de congelación. Entonces 1 o 2 cortes para la descongelación cada 24 horas son suficientes. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de lo que son el evaporador. Este es de un solo ventilador. Aquí vemos un solo ventilador. Aquí tenemos la tubería donde entra el refrigerante. Aquí vemos lo que es la conexión eléctrica, y aquí vemos el drenaje, donde va a dispensar todos los residuos de agua que se acumulan durante el descongelamiento del Selpertin. Hay varios tipos de modelos dependiendo del tamaño del cuarto frío, de 3 ventiladores, 2 ventiladores, hasta 4 ventiladores. Vamos a enfocarnos más en lo que es el reloj Paragon, uno de los más usados en el mercado, en la refrigeración comercial. Este es uno de los clásicos, reloj Paragon, mecánico completamente, pero bastante duradero. Aquí vemos sus contactos, vemos sus discos donde se programa, que lo vamos a ver ahora en este siguiente
reloj de tiempo que ya tiene una cierta programación de 2 ciclos. Aquí vemos que el reloj simplemente abre y cierra un conjunto de contactos. Esa es la función del reloj Paragon: abrir y cerrar un conjunto de contactos. Este reloj abre, que se muestra, abre un contacto, esta perilla negra. Cuando alcanza las 2 AM va a llegar hasta el pin plateado, donde va a desactivar el proceso de refrigeración. Pero bueno, aquí vemos que tenemos el pin negro que está acá. Aquí es donde comienza el proceso de congelación. Al llegar ahí la perilla, ahí comienza el proceso de descongelación. Luego, cuando la perilla negra llega hasta el pin plateado, vuelve a encender nuevamente el ciclo de refrigeración, que sería a las 4. Queriendo decir que este reloj Paragon, este reloj está configurado para hacer un ciclo de 2 horas, de 2 de la madrugada a 4 de la madrugada. Solamente tiene un ciclo de descongelación. Este es un ejemplo básico. Ya vamos a profundizar más en el cableado y las conexiones. El cableado básico del evaporador que vemos a continuación es un evaporador de 115 voltios, 120 voltios. Vemos aquí su entrada. Tenemos el rojo, el cable rojo, que sería L, que sería la línea, la fase. Tenemos el cable azul, que sería el neutro. Entran a la caja de conexión y luego pasa al termostato. Está compuesto por un termostato. Tenemos aquí la solenoide de bombeo, tenemos la válvula de expansión que está antes del evaporador, y aquí tenemos el evaporador de un solo ventilador. Entonces, más que todo el ciclo de este circuito básico, cuando sensa el termostato la temperatura, cuando sensa la temperatura del circuito, se interrumpe aquí en la bobina de la solenoide, permitiendo caer el embolo internamente. Esta solenoide tiene un embolo que sube y baja dependiendo con la conexión eléctrica. El embolo cae, lo que detiene el flujo de líquido a la válvula de expansión, y el compresor funciona continuamente. Aquí en el evaporador está el ventilador, el compresor está situado aparte, remotamente. Entonces, los ventiladores del evaporador funcionan continuamente, circulando el aire en el cuarto frío. Cuando la temperatura en el espacio aumenta, el termostato energiza la bobina solenoide. Nuevamente, la energiza dentro del evaporador y luego activa el paso de refrigerante por la válvula de expansión al evaporador y activa el compresor. Cuando la presión de succión aumenta, la presión baja y el control se cierra y el compresor arranca su proceso de congelamiento. Aquí vemos ahora un circuito ya internamente de lo que es el timer, el reloj de congelamiento utilizado para descongelamiento planificado. Aquí vemos los contactos que tenemos acá. Aquí vemos el cableado. Está compuesto, este es el timer. Este es el timer del reloj Paragon. Esta es la caja de conexiones que vimos anteriormente. Aquí vemos lo que es el termostato. Aquí vemos lo que es la solenoide. Aquí vemos lo que es la válvula de expansión y el evaporador con su fan coil. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de este circuito? Los contactos 2 y 3, vemos acá, están abiertos. El magnético de la bobina, de acá de la solenoide, está desenergizada, por eso están estos punticos acá, indicando que que por acá no pasa corriente eléctrica, no hay señal, entonces no hay corriente en la bobina, lo cual se mantiene desenergizada.
deteniendo el flujo de refrigerante que va hacia el evaporador. Entonces el compresor se apaga y se apaga con baja presión, y los ventiladores funcionan constantemente derritiendo cualquier escarcha, y la temperatura del evaporador sube a la temperatura del refrigerador. Este es el circuito básico de este diagrama que está acá. Ahora, en algunos casos el cableado es el mismo en este circuito, excepto que hay un complemento que es este interruptor bipolar que vemos acá en la caja de conexiones. ¿Qué hace este interruptor bipolar? El interruptor bipolar es para apagar el ventilador, ya que algunos clientes quieren apagar los ventiladores mientras están dentro de la cava o del cuarto frío. Cuando van a sacar algún tipo de alimento, ellos apagan los ventiladores para no tener ese choque frío mientras sacan los alimentos. Además, la impresión eléctrica puede requerir un interruptor para actuar como una desconexión para el servicio del motor del ventilador, del evaporador. Cualquiera sea la razón, es importante asegurarse que el interruptor corta la alimentación de la bobina de la solenoide para que el compresor esté apagado cada vez que el ventilador está apagado. Eso es muy importante. El ventilador, cuando se apaga el ventilador del evaporador, también tiene que apagarse el compresor. No puede estar el compresor encendido mientras el ventilador está apagado, porque causa daño al compresor, retorno de líquido, causa inundación de refrigerante y también congela la bobina. Entonces es importante esta secuencia. Es por eso que aquí vemos que cierra el contacto, se energiza el ventilador, pero también se energiza el compresor por caída de presión. Ahora vamos a ver el funcionamiento del reloj de congelación un poquito más profundo con este diagrama. Aquí vemos un reloj de congelación típico, un modelo de congelación 208 de la serie 208-230, que son uno de los más comunes, el Paragon 814520. Aquí vemos la cara del reloj, la cara frontal y la parte posterior, la parte de atrás del reloj. En la cara del reloj tiene la hora del día. En este disco, que es el anillo exterior, tenemos la hora del día. Las áreas negras, estas áreas que están acá, denotan la noche desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Y los tornillos de la cara, estos 4 tornillos que vemos acá, esos 4 tornillos son pasadores de disparos de congelación. Son los que vamos a usar para poder programar los ciclos de descongelación. La configuración o prueba de fallo se establece en el dial central, en este que está acá, en este en medio. Se establece lo que son las pruebas de fallo, que se supone que el sistema saldrá del descarche cuando responda al sensor de temperatura y determinación de descarche en el evaporador. Si no cambia al refrigerador modo de acción, este modo de acción, para cuando se alcance el tiempo de seguridad, el reloj cambiará mecánicamente los contactos de descongelar y volverá al ciclo de descongelación. Esta configuración por una prueba de fallo es de 45 minutos. Como vemos acá, está configurado por una prueba de fallo de 45 minutos. Aquí vemos en la parte de atrás, vemos el motor que va girando continuamente. Ahora, para establecer la hora del día adecuada o manualmente, el sistema de complemento se logra girando el centro del dial, este centro del dial, en sentido antihorario, para poder programar los ciclos de descongelación. Aquí vemos el motor que siempre va a girar constantemente. Aquí vemos la solenoide de congelación integrada en el reloj, y aquí vemos los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados y común del reloj Paragon. Ahora vamos a ver el ciclo de congelación. El ciclo de congelación, por lo menos en este reloj que vemos acá, ya vimos el gráfico real. Aquí vemos un gráfico parecido. Aquí vemos lo que es la solenoide, aquí vemos lo que es el motor del reloj, aquí vemos los contactos abiertos y cerrados, y aquí vemos lo que es parte del evaporador.
aquí vemos la resistencia de descongelación, aquí tenemos la válvula solenoide, aquí tenemos el termostato y este sería el fan coil del evaporador. Aquí en este circuito observamos que los contactos 2 y 4 están cerrados. Estos dos contactos que están acá están cerrados, enviando energía al terminal 4, que está acá en el evaporador. Todo esto es el evaporador, en el evaporador. El terminal 4 está conectado al termostato. Como vemos acá, este cable color naranja está conectado al termostato, también está conectado a la válvula solenoide y al ventilador del evaporador, como vemos acá. Nota, esto no se usa como un cable común. Ojo, el cable común es el neutro. Esta N que está aquí sería el cable común. Este no sería el cable común. Aquí está pila con esa conexión. Ahora, la descongelación es iniciada por el tiempo del reloj de descongelación siguiendo la secuencia de la operación. Por lo menos aquí en el reloj tenemos los 2 y 4 que están en el siguiente circuito. Vemos unos contactos que están abiertos, el 4 y 2, que ya comenzaría el ciclo de descongelamiento. Aquí vemos que el contacto 4 y 2 se abren y esto corta el poder al termostato. Aquí vemos esta línea punteada naranja indicando que por acá está desconectado este circuito, queriendo decir que por acá, por la conexión 4, no pasa corriente, está deshabilitada y está desconectada el termostato y la válvula de expansión y el fan coil del evaporador. En el reloj, aquí en el reloj, los contactos 1 y 3 están cerrados. Este envía energía al terminal 3, como vemos acá, al terminal 3 en el evaporador, energizando el calentador. Que sea la resistencia de descongelación que están en el evaporador, siempre están en la parte de atrás del evaporador. Esta resistencia. Cuando el 3 está en on, este 3 está en on, el reloj se energiza, enviando energía a un lado de la solenoide, como vemos acá, a un lado de la solenoide, vemos acá, la solenoide interna del reloj, envía a un lado de la solenoide de terminación de congelamiento que se muestra aquí en la esquina superior. En un temporizador de congelación real, la solenoide está ubicado detrás del panel frontal. Aquí te con esto, siempre está el panel frontal al lado del motor del reloj. Vemos acá. Ahora vamos a ver cuándo o cómo cambia el circuito cuando va terminando el proceso de descongelamiento. Aquí vemos la terminación de congelamiento. Como observamos acá, cuando las resistencias calientan, que están calientes todavía, el evaporador aproximadamente a 55 Fahrenheit, los contactos de terminación de congelamiento se cierran, que están acá, entre R y BRN. Sería el cable marrón, el cable rojo, en el sensor de congelamiento. Esto que está acá es un sensor de descongelación que está ubicado en el evaporador. Que sus letras que lo identifican es DTFD, que significa terminación de descongelamiento y retraso del ventilador. Esto permite que la corriente eléctrica fluya, este sensor permite que la corriente eléctrica fluya en el cable común que está acá, que sería la N. Aquí vemos que pasa la corriente por N a X, ¿verdad? Y vemos que pasa a X, aquí está arriba, entre N y X, al otro lado de la solenoide de descongelamiento. Aquí estamos acá. Cuando está energizada la bobina solenoide de descongelamiento, vuelve la barra deslizante a la derecha. Y esto cambia mecánicamente las posiciones del interruptor. Los contactos 1 y 3 se abrirán, estos se abrirán, y los contactos 2 y 4 se cerrarán, como vemos a continuación. Cuando pasa este proceso,
se regresa al ciclo de congelación. Se cierra el contacto 4 y 2. El reloj de congelamiento funciona continuamente cuando el sistema está congelado o descongelado. Es importante, nunca se para el reloj. Este reloj nunca para. Si el control de terminación de descarga no saca el sistema de congelar, el interruptor de seguridad forzará el sistema de vuelta al modo de congelación. Entonces aquí vamos a regresar al ciclo de congelación. Aquí vemos que los contactos del reloj 2 y 4 envía la señal energiza al terminal 4 que está acá nuevamente en el evaporador. Esto energiza la válvula solenoide y un lado del ventilador de evaporador. ¿Por qué un lado del ventilador de evaporador? Porque el ventilador no va a encender a su máxima capacidad, a su máxima velocidad, sino que va a haber un retraso del ventilador. Entonces el ventilador permanece apagado al comienzo del ciclo de congelación porque el ventilador retrasa los contactos del control de congelación que está acá, que vimos el DTFD, que están abiertos, como aquí están abiertos, entre R y Black están abiertos, y se cerrarán cuando la evaporación del refrigerador se enfría a 25 Fahrenheit. Entonces hay un retraso en el ventilador hasta que el evaporador está por debajo del punto de congelación. Esto asegura que el calor del descarche se elimine del evaporador y las pocas gotas de agua que quedan después del congelamiento se vuelvan a congelar en las aletas del evaporador. Esto a veces, el control de retardo del ventilador es muy importante porque evita el calor de descongelación y las gotas de agua de ser expulsadas en el cuarto frío cuando se reinicia el ventilador. Una indicación de que hay un mal retraso en el ventilador, que es un fan coil, un ventilador de un evaporador. Una indicación de un mal retraso del ventilador sería carambanos de hielo en el techo del cuarto frío y de hielo en las aspas del ventilador. ¿Por qué pasa eso? Porque los contactos cerrados permitirían que el ventilador arrancara tan pronto como la unidad vuelva a funcionar al ciclo de congelación y causaría esta falla. Ahora, al pasar de los tiempos, en la década de 1990, la compañía Grasslin ya sacó los relojes electrónicos, ya con esta era digital, era electrónica, dejando atrás un poco los relojes mecánicos. Esta compañía Grasslin, una de las competencias más cercanas de la compañía Paragon, salió con una versión electrónica del viejo reloj de tiempo electromecánico. Como vemos acá, sacó este modelo que era más preciso, más fácil de ajustar, tenía batería de respaldo disponible y lo más importante, un reloj que podría reemplazar a la mayoría de los relojes antiguos para facilitar que la sustitución del Paragon por el Grasslin. O sea, la competencia directa le sacó el reloj digital y la nueva compañía utilizó un sistema de numeración similar al Paragon. Como podemos notar acá, tiene prácticamente el mismo disco exterior para colocar la hora parecido al Paragon, igual que los pines para colocar los ciclos. Como vemos acá, aquí vemos, tiene sus luces, las luces de mando, que son el verde, que sería cuando está en proceso de congelación, el rojo cuando está en su ciclo de frost, de congelación. Aquí tenemos la regleta de terminales de cable, donde están los contactos. Veamos que tiene la misma nomenclatura que el reloj Paragon, con la letra F, el 3, el 1, el 2, el 4, N y X, que son los contactos del reloj Paragon. Aquí tenemos un switch de cambio de voltaje, donde podemos cambiar de 120 a 240 voltios, dependiendo del caso. Y aquí tenemos por lo menos la hora actual, que se configura con esta perilla central. Aquí vemos que son las 11 AM que está configurado este reloj. Cada pin es de 15 minutos a prueba de fallo. Estos pines son los a prueba de fallo. Pero Paragon no se quedó con esta competencia. Así que se dio cuenta de la idea y finalmente se unió al movimiento. Unos 5 años después, con su propia versión llamada Invexis, que vemos el reloj Paragon digital, un poquito
A pesar que Paragon siempre ha estado de primero en el mercado, no se quedó atrás con la competencia. También sacó su reloj digital más moderno, más avanzado, Invexis. Aquí vemos lo que es su descongelamiento manual. Cuando lo quieres poner manual, lo puedes poner automático. Aquí tenemos lo que son las horas programadas de congelamiento. Cada pin de esto es de 15 minutos a prueba de fallo. Aquí tenemos su modo operativo de luces, cuando es de frost, cuando es congelamiento. Aquí tenemos la hora actual del día, como vemos acá. Aquí vemos también lo que es, por lo menos tiene 4 ciclos, como vemos acá. Tiene 4 ciclos, 4 descarches. Uno es al mediodía, otro es a las 6 p.m., otro es a la medianoche y otro es a las 6 de la mañana. ¿Ves? Estos que están acá serían los 4 ciclos con que está programado este Paragon digital. Aquí tenemos los controles de temporizador táctil, y aquí tenemos donde la bornera, donde van los cables que van a hacer los contactos iguales que el Paragon mecánico, el contacto 1, 2, 3, 4, N, X y F. Esto es prácticamente lo que es la función de este reloj, muy utilizado en la refrigeración comercial, hotelería, lo que son carnicerías, lo que son centros comerciales donde hay mercados, donde hay venta de alimentos al mayor. Siempre se utilizan en los cuartos fríos estos tipos de reloj para controlar los procesos de descongelación del cuarto frío. Muchas gracias, espero que les haya gustado este pequeño tutorial básico sobre el reloj Paragon. Nos vemos en el próximo video.